Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra lección número 24 de Teología Moral Fundamental. Continuamos reflexionando sobre las virtudes. Las virtudes, ahora entraremos a la virtud teologal de la esperanza. Los que deseen ver el tema completo de las virtudes están en las dos lecciones anteriores. Ahorita estamos entonces iniciando con la lección número 24. Hagamos oración. Del Salmo 118, el versículo 161. Los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo respeto tu palabra. Me alegro con tu promesa, como el que obtiene un gran botín. Detesto y aborrezco la mentira, pero amo tu ley. 7 veces al día repito tu alabanza, porque tus mandamientos son justos. Los que aman tu ley gozan de paz abundante, nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, sigo tus mandatos. Yo observo tus preceptos, los amo intensamente. Cumplo tus decretos y preceptos, porque tú conoces todos mis caminos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a nuestro encuentro para seguir estudiando la teología moral fundamental basada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos dicho al inicio que vamos a tratar a partir de hoy la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad, las últimas dos virtudes teologales que todos los cristianos recibimos de una manera infusa por el bautismo. Dios nos las regala. Estas virtudes teologales para fortalecer las virtudes cardinales o las virtudes humanas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la esperanza es la virtud teologal por la cual aspiramos al reino de los cielos. En nuestra introducción habíamos dicho que por medio de la virtud de la esperanza, los creyentes esperan la vida eterna y el reino de Dios, colocando su confianza perseverante en las promesas de Cristo. Y aquí está el detalle del significado de la palabra esperanza. Viene de esperar, de aspirar y poner toda la confianza en que Cristo nos va a redimir, nos va a llevar, nos va a conceder el reino de Dios, nos va a conceder la vida eterna allá en el cielo, junto a Él, allá en su casa, porque es nuestra casa. Entonces esperamos la vida eterna, esperamos y aspiramos el reino de los cielos, la vida eterna, como nuestra suma felicidad. Suma felicidad, porque debe ser la aspiración del corazón humano, es de ser feliz plenamente y para siempre. Esas son las grandes aspiraciones del ser humano. Entonces, con la virtud de la esperanza, nosotros ponemos la confianza totalmente en Dios, que Él nos concederá ese reino que tanto desea nuestro corazón.
y ponemos por eso nuestra confianza en las promesas de Cristo, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Lo que decíamos anteriormente, que el Espíritu Santo se derrama en nosotros los cristianos de una forma ordinaria a través de los sacramentos. Entonces tenemos que vivir alimentados por esos auxilios del Espíritu Santo, por esa gracia, principalmente la gracia santificante, para estar siempre preparados de ordinario para el momento que el Señor nos llame allá a vivir con Él en su casa, que nos llame a su presencia. Entonces, mantengamos, dice San Pablo, mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque es fiel el autor de esa promesa. ¿Y quién es el autor de la promesa? Jesucristo nuestro Señor, que nos prometió. Él le dice a los discípulos: les he preparado una mansión en la casa de mi Padre. Hay muchas mansiones. Dice: voy a prepararles un lugar para ustedes, y cuando ya esté listo voy a venir por ustedes. Esa es la promesa hermosísima que nos hace Jesucristo, y lo refiere pues San Pablo en la carta a los hebreos. Digo San Pablo porque la carta de los hebreos, muchos escritores dicen que es de escritura anónima, pero también otros biblistas dicen que fue San Pablo el que escribió esta carta a los hebreos. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros, Jesucristo derramó sobre nosotros su Espíritu Santo con largueza, o sea, con amplitud, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, una vez justificados por su gracia, fuéramos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna, dice la carta de Tito en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3. Refiero este texto porque dice el apóstol Tito que nosotros, por esa justificación que nos hizo Jesucristo con su pasión y su cruz y su resurrección, por supuesto, fuimos constituidos herederos del reino. Entonces, a partir de esa promesa, nosotros reafirmamos esa esperanza, o sea, esperar en Dios, que no nos va a defraudar. La virtud de la esperanza, sigue diciendo el Catecismo en el 1818, esa virtud responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todos los hombres. Todos los hombres anhelamos a ser felices, pero no es una felicidad a la que buscamos para un ratito, es la felicidad plena y para siempre. Entonces, asume las esperanzas que aspiran las actividades de los hombres, ¿verdad? Ese corazón asume esa esperanza que aspiramos con nuestras actividades humanas. Jesucristo purifica esas actividades humanas, esas aspiraciones del corazón del hombre, para ordenarlas al reino de los cielos. Y también este Señor Jesucristo nos protege del desaliento, porque el pecado contra la esperanza es la desesperanza, por un lado, la parte negativa, y la otra parte es la presunción, que es otro pecado en contra de la virtud de la esperanza. Entonces, la desesperanza es pecado, y la presunción también es pecado. ¿Qué significa cada una de estas cosas? En primer lugar, la desesperanza significa la falta de confianza en Dios, que no le creemos. Eso es desesperarse. Y es lo que le pasa, pienso yo, a las personas que se suicidan. Pierden la esperanza en la promesa que nos ha hecho Jesucristo. Y la presunción es para los orgullosos, ¿verdad? Que se creen que ellos solitos se van a salvar.
presumen de su santidad, presumen de su fuerza humana para ganarse el cielo. Entonces por eso también es pecado ser presuntuoso, porque nadie se puede salvar solo. El único salvador del hombre es Cristo Jesús. Entonces, en este problema, en primer lugar, de la desesperanza, Jesucristo nos purifica esa esperanza y la ordena hacia el reino de los cielos. Nos protege contra la desesperanza, nos protege contra el desaliento y nos sostiene en todo desfallecimiento, o sea, en toda debilidad carnal. Jesucristo, con su gracia, con el Espíritu Santo que se nos ha derramado sobreabundantemente, Él nos fortalece en el desfallecimiento, dice el catecismo, y también dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Entonces, el impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad, o sea, a la dicha del amor, en primer lugar del amor de Dios, del amor eterno. La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, en primer lugar, esa esperanza colmada en Isaac, su hijo, al que el Señor le pide que lo sacrifique, pero al final Dios no permite que lo sacrifiquen. Entonces esa esperanza de Abraham se ve colmada en Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Recuerden que Abraham tuvo dos hijos, el hijo de la esclava, Ismael, y el hijo de la mujer libre, que es en él en el que el Señor Dios hace la promesa de un pueblo a Abraham. La promesa a Abraham es a partir de su hijo legítimo, Isaac, no del hijo de la esclava. El hijo de la esclava crea esclavitud. Entonces, Abraham, modelo de esperanza colmada de Abraham en su hijo Isaac, de las promesas de Dios, y que esa promesa y esa esperanza de Abraham es purificada por la prueba que el Señor le pide a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Lo refiere el capítulo 17 del Génesis. Y esperando también Abraham, contra toda esperanza, le creyó a Dios, y por eso fue hecho padre de muchas naciones y padre de la fe también, dice San Pablo en la carta a los romanos. También tenemos que decir que la esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en el Nuevo Testamento. En primer lugar, en la predicación de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el cielo, el reino de los cielos. Entonces, fíjense bien en qué tiempo define el verbo de las esperanzas Jesucristo, que ahí Él establece la espera cristiana, la espera del pobre de espíritu. Dice la bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino, las bienaventuranzas, hacia esa tierra prometida, pero ese camino tiene que transcurrir a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Porque también tenemos que relacionar la experiencia del pueblo de Israel
que caminó por el desierto 40 años, así también Jesús establece que la tierra prometida para los cristianos tiene que transcurrir a través del desierto, de las pruebas, ¿verdad? Esas pruebas que nos esperan a todos los discípulos de Jesucristo. Pero por los méritos de Jesucristo y por los méritos de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Sigue diciendo la carta a los Hebreos, la esperanza es el ancla del alma, es un ancla, es un ancla segura y firme, que penetra donde entró en nosotros por precursor Jesús, ¿verdad? Así dice el catecismo. Lo refiero nuevamente para que lo podamos comprender. La esperanza es el ancla del alma segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. O sea, Jesús entró en nosotros por su Espíritu Santo, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Entonces es también la esperanza un arma que nos protege en el combate de la salvación. Dice el mismo San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, revistámonos de la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación. El yelmo, así como la coraza y la flecha, es un arma. Entonces, para nosotros también, así como la coraza de la fe y de la caridad, esta otra arma del yelmo de la esperanza nos va a conducir a la salvación, dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Y la esperanza también nos procura el gozo en la prueba misma. Fíjense ustedes, ¿qué quiere decir esto? Significa que cuando nosotros tenemos pruebas difíciles en este caminar humano, en este desierto, en que somos caminantes, somos viandantes, decíamos en las clases anteriores, somos caminantes en este mundo y sufrimos, porque el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, los padecimientos son compañeros de camino de la vida humana. Pero sin embargo, la virtud de la esperanza en estos momentos difíciles nos procura el gozo en la prueba. Es una cosa como contradictoria, pero tenemos que entenderla porque de repente nosotros no podemos, cuando sufrimos, maldecir la vida misma. Maldito el día que nací, dice mucha gente que tiene desesperanza. Entonces, esta virtud de la esperanza, al contrario, feliz sufrimiento, tendríamos que decir, como dice el cántico del pregón pascual, feliz culpa, ¿verdad? Que nos concedió tan grande Redentor. Entonces, así nosotros tenemos que decir feliz sufrimiento, feliz prueba, porque es la que nos conduce, pues, en este caminar para no perder el norte es Cristo Jesús. Con la alegría de la esperanza, entonces, constante en la tribulación, nosotros podemos caminar en esta vida. Aunque suframos, caminar con la alegría de la esperanza. Esta esperanza que debe ser constante en la prueba. Y la esperanza se expresa y se alimenta en la oración. Particularmente en la oración del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan diario, perdónanos, no nos dejes caer, líbranos del mal. Todas esas peticiones del Padre Nuestro, por eso quise yo, a partir de esta lección 24, quiero estar rezando el Padre Nuestro en latín para que lo vayamos aprendiendo también. Es una riqueza para el conocimiento espiritual, el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro
alimenta la virtud de la esperanza. Por supuesto que las tres virtudes, pero la virtud de la esperanza en este momento que estamos tratando este tema. La esperanza se alimenta de la oración, principalmente del Padre Nuestro. Entonces, podemos nosotros, por lo tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman, dice San Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Todo es para el bien de los que aman al Señor y de los que hacen su voluntad, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Entonces, en toda circunstancia, cada uno de nosotros debemos esperar con la gracia de Dios y perseverar hasta el fin. Él mismo lo dice, el que persevere hasta el fin se salvará. Y obtener el gozo del cielo como una eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. Entonces, en la esperanza la Iglesia implora que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad, y lo refiere en la primera carta de San Pablo a Timoteo, y espera la Iglesia estar en la gloria del cielo unida a Cristo su esposo. ¿Y quién es la Iglesia? La Iglesia somos cada uno de nosotros, cada uno de los bautizados que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, la promesa es para nosotros, la promesa es para la Iglesia, la esperanza es para la Iglesia, la esperanza es para nosotros, porque somos la Iglesia, que esperamos vivir en la casa de Dios, en la gloria del cielo, unidos a Cristo, nuestro esposo. Entonces, dice, para finalizar esta reflexión sobre la virtud de la esperanza, dice Santa Teresa de Jesús: espera que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios, y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Es un lenguaje antiguo, un español antiguo de Santa Teresa, pero se entiende, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser firmes, aunque veamos que el tiempo corto se nos hace largo. La misma esperanza se nos hace duda, dice Santa Teresa. Esperemos, luchemos, peleemos, dice. Mostremos el amor que Dios nos tiene a nosotros, también a los demás, para que nos gocemos con nuestro amado, el amado que es Cristo Jesús, en un deleite infinito, un deleite eterno, un deleite pleno. Esa es la virtud de la esperanza, hermosa virtud que se nos regala en el sacramento del bautismo, junto con la virtud de la fe y la virtud de la caridad. Muy bien. Continuemos, hermanos. La siguiente virtud teologal, la virtud de la caridad. La caridad tiene como sinónimo la palabra amor, ágape, amor cristiano, amor de Dios, amor humano pero cristiano, porque recuerden que el amor humano es inclinado al eros, o sea, lo erótico, al deseo, a la pasión egoísta, mientras que el amor cristiano, el amor de Cristo, el amor de Dios, es el ágape, la felicidad por estar con el amado, la felicidad porque amamos sin esperar nada, amar por ser quien es. Así nos ama Dios a nosotros. Dios ama a los hombres por lo que somos, no por lo que hacemos, porque a veces hacemos muchas cosas malas. Sin embargo, Dios nos ama. Entonces, así tiene que ser el amor de nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él es nuestro Padre.
es el amor con mayúscula, es el amor eterno, el amor infinito, es la felicidad eterna, es nuestro Padre, es el que nos hizo, porque Él es Dios, por eso lo amamos. Eso significa la caridad. Las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. El amor. Veamos la caridad. 1822 del Catecismo de la Iglesia Católica. La caridad, dice el Catecismo, es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y lo amamos por Él mismo y a nuestro prójimo también como a nosotros mismos, y amamos a nuestros prójimos por amor de Dios. Entonces, el amor que nosotros le tenemos a nuestros prójimos debe nacer del amor que le tenemos a Dios. Pero es difícil amar a alguien que no se ve, y Dios no se ve. Entonces, es toda una trama ahí tremenda que suscita un combate espiritual en el alma de los cristianos para aprender a amar a Dios. Miren que les digo que es un embrollo tremendo, porque nosotros empezamos a aprender lo que es el amor desde pequeños, desde chiquitos. Y el mundo nos ha enseñado que el amor es pasión, el amor es egoísta, y todo lo que podamos nosotros entender por el falso amor. Incluso en la familia, a veces los papás y las mamás, que son muy duros con sus hijos, le están mostrando que el amor tiene compatibilidad con la maldad, con el castigo, con todas las cosas malas que pueden salir del corazón de los papás y de las mamás, que son corazones duros o que son malos, pues. Porque de repente uno, cuando empieza a conocer a Dios, tal vez en la juventud, uno empieza a hacer comparaciones de Dios. Porque te dice en el catecismo, Dios es papá, Dios es padre. Y lo primero que hace el ser humano es comparar a Dios, que es papá, con tu papá biológico. Y uno dice, mi papá biológico era violento, era malcriado, me golpeaba, era borracho, era malvado con mi mamá, le pegaba a todo el mundo. Entonces, de esa manera nosotros estamos aprendiendo que Dios podría ser igual a ese papá biológico, a ese papá del mundo. Y por eso nace mucho rechazo a este Dios que es amor, porque el mundo ha enseñado que este Dios no es tan amor como debería ser. ¿Por qué? Porque con el ejemplo el mundo nos ha enseñado un poco falso a este Dios nuestro. Jesucristo, por su lado, hace que el mandamiento nuevo sea la caridad. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, hace del amor el mandamiento nuevo. Amando a los suyos hasta el extremo, dice San Juan también, Él manifestará el amor del Padre que ha recibido el mismo Jesucristo. Entonces, amándose unos a otros, los discípulos de Jesucristo imitan el amor de Jesucristo, que recibe también de ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y también les dirá, este es el mandamiento mío, el mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y fruto
del Espíritu Santo y plenitud de la ley es la caridad, esa caridad que guardan los mandamientos de Dios y los mandamientos de Cristo. Permaneced en mi amor, dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, permaneced en mi amor y permanecerán en mi amor si guardan mis mandamientos. Y si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. El gran imperativo moral que hemos venido diciendo desde la primera lección. Ustedes serán mis discípulos si guardan mis mandamientos, ¿verdad? Eso es la verdadera caridad, la caridad cristiana. Y digo cristiana porque es Cristo quien la revela. ¿Por qué? Porque Cristo murió por amor a nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Porque todavía no nos habíamos reconciliado con Dios por el pecado original. Recuerden que por el pecado original el hombre se separó de Dios y hasta que vino Cristo, vino a romper esa barrera, ese abismo que había de la unión del hombre con Dios. El hombre estaba alejado de Dios, el hombre era preso de la ley y del mismo pecado. Pero Jesucristo vino a romper ese muro que nos separaba, vino a destruir ese abismo que nos separaba de Dios con su muerte que la hizo por amor a nosotros. Y la hizo incluso cuando éramos enemigos, porque hasta que Él resucita, Él elimina esa barrera que tenemos contra Dios. Y lo dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5. El Señor nos pide, por lo tanto, que amemos como Él ama, hasta incluso a nuestros enemigos, y que nos hagamos prójimos del más lejano incluso, y que amemos a los niños, también dice Mateo capítulo 9, y que amemos a los pobres como Él mismo lo ha amado, dice el capítulo 25 de San Mateo. San Pablo ofrece una descripción incomparable del amor, de la caridad. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, la caridad es paciente, es servicial, la caridad no tiene envidia, la caridad no es jactanciosa, la caridad no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, el amor no toma en cuenta el mal, el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo excusa el amor, todo lo cree el amor, todo lo espera el amor todo lo soporta. Miren ustedes qué hermoso himno a la caridad. Así se llama este texto de la primera carta de los Corintios capítulo 13, del verso 4 al 7, el himno de la caridad de San Pablo. El amor es servicial. Hay un canto precioso. No es envidioso, no es jactancioso. El amor no se engríe. Es decoroso, no busca su interés. No es egoísta, no se irrita. Tantas cosas lindas que dice San Pablo del amor. También sigue hablando San Pablo en el mismo capítulo 13, en la primera carta a los Corintios. Si no tengo amor, como dice el apóstol San Pablo, nada soy. Si no tengo la caridad, no soy nada. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, todo lo podemos hacer si no tiene caridad, nada se aprovecha. Aquí es importante, fíjense que hay incluso doctrina intrínseca aquí del amor, de la caridad, del estado de gracia. Si nosotros hacemos obra buena en pecado mortal, somos como campanas que resuenan, porque así dice el himno del amor. Si yo no tengo amor, soy como campana que suena, como quien dice, si no amas, aunque hagas todo lo que hagas, si lo haces por misma vanagloria, vanidad, publicidad,
Si no hay amor, no sirve, no te sirve para nada. Si haces obras buenas en pecado mortal, no te sirven para tu salvación. Si haces obras buenas en estado de gracia, sí te sirven para la salvación. La caridad por eso es superior a todas las virtudes, es la primera de todas las virtudes, incluso de las virtudes cardinales y de las demás virtudes teologales. El amor es más que la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son las virtudes cardinales. Y el amor es más que la fe y que la esperanza, porque la fe pasará, la esperanza terminará cuando poseamos la gloria, pero el amor es eterno, el amor dura para siempre. Por eso dice San Pablo que la caridad es superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales. Ahora, dice San Pablo, subsisten la fe y la esperanza y la caridad, las tres. Pero la mayor de todas es la caridad, porque sobrevivirá a la muerte del ser humano, porque cuando nosotros morimos se nos acaba la fe, porque ya vemos lo que esperamos. Y logramos el lugar que esperábamos. Entonces la fe y la esperanza ya están superadas. La que no se agota nunca, porque es eterna, es la caridad. Porque Dios es amor, Dios es eterno. Entonces, el ejercicio de todas las virtudes está animada e inspirada por la caridad. O sea, el amor debe mover a todas las virtudes teologales y las virtudes humanas, todas las virtudes cardinales. Esta caridad es el vínculo de la perfección, dice San Pablo en los Colosenses capítulo 3. La caridad es el vínculo de la perfección, es la forma de las virtudes. La caridad le da forma a las virtudes. Ahora, la caridad articula todas las virtudes, las ordena entre sí mismas, porque la caridad, el amor es fuerte. Y por eso la caridad es fuente también y término de su práctica cristiana. O sea, de toda la vida cristiana, el culmen es la caridad, es el amor. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La caridad de Dios eleva esa capacidad de amar a la perfección sobrenatural del amor divino. Entonces, cuando nosotros amamos, estamos actuando a la manera de Dios, y esto debe ser grande para nosotros. Si nosotros cogemos un ratito a Dios amor para transmitirlo a los hermanos, es Dios mismo que está actuando en nosotros por el amor, porque Él, por esencia, es amor, es divino, es infinito y es eterno. Dice el numeral 1828 que la práctica de la vida moral, que está animada por la caridad, le da al cristiano la verdadera libertad espiritual de los hijos de Dios. Y este hijo de Dios no se halla ante Dios como un esclavo, en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino que el ser humano, el cristiano, por esta caridad en la libertad de los hijos de Dios, se siente como hijo verdadero que responde al amor del que nos amó primero, dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4, que es la carta que habla del amor también, ¿verdad? El que dice que no ama a su hermano es un mentiroso, porque si no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios si no ve? Esa es la primera carta de San Juan, capítulo 4. Entonces, también les hago referencia para que la lean, porque es maravilloso completar la reflexión sobre esta virtud del amor, porque la Sagrada Escritura lo trata de una manera amplísima. También, fíjense ustedes que o nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo,
o buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a los mercenarios, o finalmente obedecemos por el bien mismo del amor del que manda, y entonces estamos en la disposición de ser hijos de Dios, dice San Basilio, uno de los santos padres de la Iglesia. Sigue diciendo el catecismo que la caridad tiene por fruto el gozo, la paz, la misericordia, y exige la práctica del bien y la corrección fraterna. La caridad es benevolencia, la caridad suscita la reciprocidad, la caridad es siempre desinteresada, la caridad es generosa, es amistad, es comunión. Todo eso es la caridad, según la referencia que hace el Catecismo de la Iglesia Católica. Y la culminación también de todas las obras es el amor. De todo el obrar humano cristiano, la culminación de toda nuestra actividad es el amor. Ese es el fin. Para conseguirlo, corremos hacia Él. Corremos también, y una vez llegados hacia Él, en Él reposaremos, dice San Agustín. Pero lo dice en sus palabras, en sus propias palabras, ¿verdad? Dice San Agustín. Ese es el fin. Para conseguirlo corremos. Hacia Él corremos. Una vez llegados, en Él reposamos, ¿verdad? En el amor. ¿Y quién es el amor? Por autonomacía es Dios. Dios es amor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.